Bienvenidas todas de nuevo a la lección 6 de la nación elegida. Ay, qué hermoso estar aquí con ustedes de nuevo y también las que están mirando la grabación. Gracias, gracias, gracias por seguir con nosotros por la grabación. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Como Academia Cristo es cada día, la verdad, es una obra de amor y es un privilegio poder compartir con ustedes. Entonces, gracias por estar aquí. Y hoy día vamos a ver la historia de David. Hemos llegado por fin a David y vamos a enfocar en el principio de su historia, la historia de David y Goliat. Es una historia bien conocida, pero quizás no es una historia bien conocida por la lectura que está en la Biblia. Quizás es una historia que personas han escuchado, lo han conversado, pero ahora vamos a enfocarnos bien en 1 Samuel 17 y especialmente en las palabras de David, que muestra su motivación en estos momentos. Entonces, empezamos, queridas hermanas, y empezamos como siempre en oración. Oro que Dios me da las palabras, que la meditación de mi corazón sea aceptable ante Él, y oremos. Amado Padre, yo sé que muchas veces tengo temor y no confío en ti para que me ayudes. Y perdóname, Padre, por causa de la muerte de Jesús en la cruz, perdóname. Dame más confianza en ti y más valor para hacer lo que tú me pides. Quiero ser una hija tuya fiel y valiente, amado Padre. Ayúdame y ayuda a mis hermanas que están aquí en esta clase esta noche. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén. Que abren sus Biblias a 1 Samuel 17. Vamos a empezar como siempre hablando de un captar. Entonces, las opciones que tenemos, ¿cierto? Podemos hacer una pregunta, podemos hacer una noticia. Ay, la hermana de la estación de la mañana tenía una buena noticia de un equipo de fútbol de su país, que era como David, un equipo no tan grande, y como ellos ganaron a Goliat, a un equipo de Argentina. Era muy lindo su captar con las últimas noticias de su país. También podemos utilizar música. Otra hermana de la estación de la mañana compartió una canción hermosa. También podemos usar imágenes. Si estoy mirando el chat y mirando la imagen que Cristina compartió, claro que sí, esta imagen sí capta la atención, ¿cómo no? Muchas gracias, Cristina. Entonces, deseo escuchar de ustedes. Si no tenemos mucho tiempo, entonces voy a pedir tres, por favor, tres ejemplos de un captar para la historia de David y Goliat. Les invito a ustedes a compartir en el chat o con la mano arriba, por favor. ¿Qué es un captar que podemos compartir? Veo la mano de Angélica. Adelante, querida. Buenas noches, hermanas, para las que no he saludado. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un cactar sería hacer una o dos preguntas. Preguntarle a la persona, por ejemplo, ¿has tenido que enfrentarte en tu vida a algún Goliat? Y de pronto la persona dirá, ¿a un Goliat? ¿Qué será eso? Y entonces yo entiendo que Goliat puede representar en nuestras vidas problemas, problemas grandes que vemos que no podemos afrontar. Y a veces, conociendo que Dios tiene el control, nos desesperamos y Ujú, eso, ese Goliat nos vence. Pero cuando confiamos en Él y tenemos templanza, podemos salir adelante. Dios nos ayuda a superar esas pruebas, porque no siempre en el momento uno recibe la respuesta y siente que Dios nos lo respalda, pero cuando uno aguarda pacientemente, lo puede lograr. Me ha pasado. Cuando me desespero, pierdo, pero cuando aguardo pacientemente,
Dios siempre está ahí respaldándome y salgo victoriosa. Me ha Amén. pasado un montón de cosas acá en Colombia por ser extranjera y Ujú. Dios me ha ayudado a vencer a esos Goliat que se me presentan en la vida. Ay, qué Y esa linda. sería una Qué pregunta. lindo. Sí, muchas gracias, Angélica. ¿Has tenido o tienes un Goliat en su vida? Uf, sí. Sí o sí, eso sí abre la conversación para explicar toda la historia y enfocar todo en Dios, ¿cierto? En el poder de Dios en nuestras vidas. Gracias, querida. Anita, adelante. Bueno, buenas noches. En verdad, o sea, haríamos esta pregunta, como dijo la hermana, ¿no? Los Goliat que tenemos en nuestra vida y podríamos empezarles diciendo lo que está pasando en el mundo, las crisis económicas, la política, incluso el clima. Vemos las noticias, siempre hay guerras, homicidios, terroristas que matan sin temor a Dios. Mm, Así está el mundo y nos enfrentamos día a día con esos gigantes. mm, Pero los que confiamos en Dios Trino, tenemos la confianza que Él, con Él somos más que vencedores. yes. Entonces, notar, dice, y decirles, ¿no? Que en la palabra de Dios, en la Biblia, porque bueno, aquí estoy, como que estoy aquí, ¿no? A un grupo de gentes que no conocen, que son. Entonces, decirles que en la Biblia se cuenta de que había un gigante llamado Goliat que desafió al ejército del Dios viviente. Y bueno, y hubo un valiente llamado David que enfrentó a ese gigante y lo venció por muchas razones. Primero, porque tenía un corazón para Dios que hacía que él buscara al Señor y su voluntad y su rostro constantemente. David tenía un fervoroso y profundo interés por el honor y reputación del Señor Dios de Israel. Él reconoció que Goliat estaba desafiando no solo a los ejércitos de Israel, sino al Señor Dios mismo. Entonces, y la razón, la confianza de David en Dios se había fortalecido y ya que se acordó de cuando él tenía esas luchas con los osos y él venció y todo eso porque él oraba y estaba firme, o sea, creyendo que tenía un Dios grande y verdadero. David también no confió en sí mismo, sino en Dios para lograr la victoria sobre Goliat y los filisteos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. Entonces, cada vez que los hijos de Dios se enfrentan, nos enfrentamos a diario con problemas y situaciones aparentemente insuperables, podemos vencer a esos gigantes Ujú. si en verdad, o sea, ejercitamos como David la fe y dependemos totalmente del poder del Espíritu Santo. Eso podría, o sea, como una introducción para contarles de la historia de Goliat. Claro, ay, perfecto. Muchas gracias, Anita, por compartir. Y mira los ejemplos que tenemos. Tenemos una imagen de cómo captar en el grupo de WhatsApp. Tenemos un ejemplo de una pregunta. También tenemos un ejemplo de conexiones a la vida ahora, ¿cierto? Y en el chat estaba mirando un ejemplo de otra pregunta, también un ejemplo de un dicho que ustedes están compartiendo. Muchas gracias por todos los ideas. Y veo también manos arriba, veo micrófonos abiertos, pero tristemente vamos a avanzar por el tema de tiempo. Entonces, les invito, las que tienen mano arriba y micrófonos abiertos, si pueden compartir en el chat para que podamos tener una lista grande de tipos de captar para esta historia. Sería muy agradecida. Perdón que no podemos escuchar a cada uno. Vamos adelante entonces, amadas hermanas. Y ahora deseo mostrarles un otro ejemplo de captar. Hemos visto en este curso muchos ejemplos de cómo captamos la atención, ¿cierto? Hoy día deseo mostrarles un ejemplo
que es más orgánico. No es un captar que tenemos que inventar ni pensar, es un captar que viene a nosotros. Y ese captar es la captar de consejería. Sí o sí en la vida, la gente nos acerca buscando ayuda, ¿cierto? O buscando empatía. Desean botar sus angustias, conversar, busquen ayuda o quizás busquen un espacio seguro nomás para conversar, ¿cierto? Y son oportunidades que el Espíritu Santo nos da, especialmente como mujeres, creo. Tenemos más oportunidades de ofrecer consejería a otras mujeres y especialmente a los niños. Tenemos la confianza con mucha gente a conversar, ¿cierto? Y son momentos cuando podemos, mientras estamos dando consejería a otra persona, también podemos utilizar la oportunidad para compartir una historia de la Biblia. Entonces, es un captar de consejería, más o menos, pero es más orgánica. Entonces, tengo un ejemplo para ustedes. Es un ejemplo personal en mi vida. Entonces, yo hace mucho tiempo mi mamá falleció de cáncer. Era adolescente yo. Y es un día, bueno, creo que era el día de su funeral. Un hombre estaba en la iglesia y me miró y me dijo, Jesucristo ha resucitado. Y con sus palabras estaba intentando animarme, estaba intentando enfocarme en Cristo resucitado. Estaba compartiendo verdades conmigo, ¿cierto? Pero en este momento necesitaba, la verdad necesitaba más. Mi corazón humana estaba sufriendo, mi corazón de niña estaba sufriendo. Y pienso mucho en este hombre, en sus buenas intenciones, pero también imagino que, wow, lo que necesitaba en este momento era mucho más que una palabra de verdad. Quería algo más profundo. Y ahorita estoy pensando en la historia, por ejemplo, de Lázaro. Y estaba imaginando, wow, mira, si alguien tomaba el momento de sentar conmigo y abrir la Biblia y leer la historia de Lázaro, ahí podría como niña pensar en cómo Jesús, María, Marta, la familia estaban tristes. Lázaro muerto y Jesucristo llegó, la familia todo triste. Jesucristo también lloró por su amigo. Ay, me sentiría identificada con la historia. Yo también estoy llorando. Yo también he perdido a alguien muy querido a mi vida, ¿cierto? Y luego la historia muestra como, claro, Jesús resucitó a Lázaro, ¿cierto? Ay, sí, claro. Ahí con la historia completa imagino que podría identificar aún más, ¿cierto? Con las emociones de la muerte, pero también con la confianza en Jesucristo. Y es un ejemplo de cómo nosotros en momentos de consejería podemos compartir verdades de la escritura y está bien, pero también cuando vamos un poco más allá y compartimos una historia completa o abrimos la Biblia con alguien y leemos una historia, bueno, estamos invitando a ellos a interactuar con la palabra y también estamos demostrándoles dónde ellos pueden ir más adelante cuando necesiten escuchar de Dios. Y ahora van a saber, yo puedo irme, por ejemplo, a 1 Samuel 17. Ahí voy a leer cómo el Señor de ejércitos conquistó los filisteos. Ok. Entonces estamos demostrando a ellos dónde pueden buscar socorro, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a ver la historia de David y Goliat. Y luego vamos a regresar como grupo y vamos a pensar en momentos de consejería cuando podemos invitar a una persona a leer la historia con nosotros y conversar la historia con nosotros para que ellos puedan llevar la historia como un ejemplo de Dios verdadero en sus vidas. Entonces, vamos adelante, vamos a ver la historia y luego regresamos a captar.
Ahorita la historia bien conocida, ¿cierto? Aquí tenemos los filisteos. Los filisteos atacando al pueblo de Israel. Sabemos de la palabra de Dios que estaba, es como una película, ¿cierto? Que había un monte y valles y los israelitas en un lado, los filisteos en otro lado, y cada día salió Goliat, ¿cierto? Cada día salió un guerrero llamado Goliat y él medía unos 3 metros de altura. Habla la palabra de su casco de bronce, una cota de malla también de bronce. También habla de las placas de bronce que tenía en sus piernas, su lanza. También habla de su escudero que iba delante de él. Pero aún más increíble que su cuerpo, que era gigante, y su armadura, eran sus gritos. Él gritó cada día, invitando a Israel a enviar un hombre para luchar contra él. Un hombre para luchar contra Goliat. Y lo que gana, gana la batalla. Entonces sabemos que todo lo de Israel, el rey Saúl, estaban con miedo, con temor, ¿cierto? Llevaron días, más que un mes, escuchando a este filisteo, burlando de ellos y también de su Dios. También la historia nos lleva a Belén, donde encontramos con David. David, el menor de ocho hijos de Yesé, y también David, pastor, joven. No tenía la edad para luchar con los otros israelitas. Entonces, su tarea que su papá le dio era ir y compartir la comida con sus hermanos, que sí estaban luchando, eran soldados con los israelitas. Entonces aquí tenemos David llegando por fin al campamento y cuando estaba allá vio Goliat, vio la situación. También escuchó los varones con temor. Ya vieron a este soldado, es gigante. Lo que puede ganar al rey Saúl va a darle riquezas y va a darle su hija en matrimonio, pero ¿quién puede luchar contra Goliat? Y David con sus propias palabras, muestra ahora su motivación de corazón en este instante. Dice David, ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército de Dios vivo? ¿Quién es él? ¿Ser contra Dios vivo? Preguntó. Y aquí tenemos, es como algunos versículos, pero podemos ver una conversación entre David y su hermano. Y el hermano estaba casi como burlando de David, como, ¿quién es tú? ¿Quién eres tú? No puedes hacer nada. Entonces es como estaba burlando de su fe, un poquito. Yo sé que tú crees que eres muy valiente y también sé que por malicia has venido a ver la batalla, dijo el hermano de David. Bueno, David fue a buscar al rey Saúl y con el rey Saúl pidió luchar contra Goliat y el rey Saúl también dijo, ¿quién eres tú, joven? ¿Qué vas a hacer tú? Y aquí de nuevo tenemos las palabras de David que muestra su motivación. Habla de cómo es pastor de ovejas y cómo Dios le ha dado la victoria sobre el león, el oso, y que Dios sí o sí va a dar la victoria sobre Goliat. Dice David, no importa si es un león y oso, tu siervo los mata. Ese filisteo está provocando al Dios vivo. Y dice, el Señor me ha librado de las garras de leones y de los osos, y también me librará de este filisteo. Tenía toda la confianza, no en sí mismo, pero en Dios. Y Saúl, con poca confianza, le dio su armadura, ¿cierto? Qué parte tan chistoso que podemos imaginar David colocando toda la armadura y no pudo caminar, ¿cierto? Entonces luego salió tal cual, salió como con su ropa de pastor, pastorcito, también salió con su bastón, 5 piedras lisas y su onda, y fue a encontrarse con Goliat. Y cuando Goliat vio a David de nuevo, gritó,
¿Soy acaso un perro que a la que me vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses, de los dioses de los filisteos. Pero David todavía demostró su motivación con sus palabras. Dijo, bueno, tú vienes contra mí armado de espada, lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, al Dios de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza. Y así todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda la gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para darnos la victoria, para salvarnos. La victoria es del Señor. Y así pasaría, ¿cierto? David colocaba una piedra en su onda y tiró la piedra y se incrustó en la frente de Goliat, se cayó a cara al suelo y así David venció a Filisteo con una onda y una piedra, con el todo poder de Dios Todopoderoso. Corrió David, cortó su cabeza, los filisteos fueron corriendo y la victoria era de los israelitas. Ahí quedamos, amadas hermanas. Ya vamos adelante, vamos a ver los detallitos, vamos a ver las preguntas de considerar. Les invito a compartir en el chat y con la mano arriba. Entonces, ¿cuáles son la gente, los personajes principales? Rosángela, adelante. Bueno, lo principal es Dios, por supuesto, ¿no? Saúl, dice que estaban los hombres de Israel, David y Goliat, con los filisteos. Sí, perfecto, querida. También habla de Isaí y habla también de los hermanos de David junto al pueblo. Así es, perfecto, querida. Los principales, estoy de acuerdo, el Señor, David, Saúl, Goliat, los soldados, ¿cierto? Pero también tenemos los hermanos de David, su Sí, papá. Menciona también el la escudero. hija del Ah, rey, sí, la hija del rey. Pero los principales, el Señor, David, sí. Goliat, Saúl. Muy bien, gracias, Ujú. amada. Vamos Amén. adelante. Ay, esta parte es lindo porque puedo imaginar los niños, también los adultos, les interesa la información, los detallitos, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetos que tenemos acá? Lo encuentro como objetos de armadura nomás, ¿cierto? De Goliat y de David. ¿Qué estaba usando Goliat? ¿Recuerdan? Bueno, dice que usaba casco de bronce. Casco Dice de... que una cota de malla también usaba, grebas de bronce. Dice que usaba una jabalina Así es. y el asta. Así es. También Anita está escribiendo en el chat, María también, lanza muy bien, Cristina, Javelina lanza muy bien, placas de bronce para sus piernas. Podemos imaginar un guerrero, ¿cierto? Con armadura full. Y en el otro lado vemos David, Davidcito, ¿cierto? Con su ropa normal, con su onda, con sus piedras y eso, y su bastón. ¿Cierto? Y su bastón. Entonces, ¿qué imagen, cierto, podemos pintar en la mente pensando en el gigante Goliat y el pequeño pastorcito David? También habló de los animales un poquito, ¿cierto? El león, oso, las ovejas de David, pero más o menos los objetos creo son lo que está usando David y Goliat. Gracias por toda la participación en la chat. Muy bien. Vamos adelante. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde ocurrió? Están en la tierra prometida, sí, pero ¿en qué parte? Cristina, adelante. En, en el primera de Samuel dice que en Judá, en un lugar que se llama Soco y Aseca, Sí. los filisteos se congregaron allí.
Perfecto. Y Saúl y los hombres de Israel acamparon en el valle de Elá, que está del otro lado. Perfecto. Entonces los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle se encontraba entre ellos dos. Entre ellos dos, perfecto. Muy bien, muchas gracias, amiga. No sabemos exactamente dónde era ahorita, ¿cierto? Tenemos los nombres aquí, pero en un mapa no sabemos exactamente, pero también sabemos que David es de Belén y caminó a visitar a sus hermanos, entonces debería ser más o menos cerca a Belén. Vamos adelante, gracias, Cristina. La pregunta, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Sabemos, amigas, cuándo ocurrió la historia de David y Goliat? Hay pistas en el texto que nos ayuda. Rosángela, Profesora, adelante. Ay, perdón, Cristina, Rosángela y luego Cristina. Bueno, yo lo que pude entender aquí fue, dice, viendo lo que viene, ¿verdad? Dice que me da a entender pues que eso sucedió después que Saúl desobedece la palabra de Dios, viene Samuel y unge a David. Y de allí empieza la historia del joven David. Perfecto, perfecto. Bien uso del contexto. Muy bien, muchas gracias. Sí, y también con Saúl vemos al primer rey de Israel, Sí, ¿cierto? Entonces, sabemos que estamos más o menos en el reino de Saúl de y Saúl. también que estamos en la época de los reyes de Israel. Ya hemos salido de la época de los jueces y estamos ya en la época de los reyes. Muy bien, perfecto. Estamos más o menos 1000 años antes de Cristo, pero eso no sale del texto. De el texto sabemos que estamos en el momento de los reyes. Muy bien, muchas gracias, querida. Y también Cristina está mencionando que estaba en las horas de mañana. Muy bien. María Silva dijo durante el reinado de Saúl. Perfecto. Gracias, amigas. ¿Cuál es el problema que encontramos acá? Hay algunos, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los problemas principales? Anita, Prepotencia, Anita, ¿desea compartir? prepotencia, Ujú. sí, dice prepotencia, orgullo, vanidad en Goliat, ¿no? En los filisteos, en, en los de Saúl, temor, miedo, ese era el problema que tenía. Claro, muy bien. Ahí veo dos, ¿cierto? Los filisteos, especialmente Goliat, y su Ujú. augurio y albura de Dios y de los israelitas. Saúl y los soldados de Israel con temor, con miedo. Dos problemas grandes. ¿Algo más? Oh, perdón, estoy mirando al chat. Los filisteos desafían al pueblo de Israel. Ay, sí, el abuso de poder, el temor, ¿quién iba a enfrentar al gigante Goliat? Así es, ¿cierto? Nadie quería hacerlo, qué problema tan grande. Ah, y Gladys, muy bien, el desafío de Goliat al ejército de Dios viviente, ¿cierto? Katia, adelante, amiga. Bueno, ¿me están escuchando? Buenas noches para los que nos han saludado. Sí, ¿Me están escuchando? Sí. sí, Bueno, yo veo allí el problema, todo lo que han dicho mis hermanas, excelente, pero yo también puedo ver, por un lado, la confianza que tenían los filisteos mm, en su adiestramiento de guerra, ¿sí? Sobre todo Goliat, él estaba confiado en su estatura, en su fuerza, ujú, que podía vencer. ujú, Y vemos por el otro lado de los judíos, de, el pueblo de Israel, el temor que tenían a pesar de conocer
quién era su Dios, quién era su Señor, tenían temor porque ellos estaban viendo era la armadura, ellos estaban viendo era la estatura, ellos estaban viendo era lo que veían sus ojos. Yes. Ay, ¿Sí? pero Entonces, por un lado, la confianza en lo que veía, en lo que tenía el ejército filisteo. así es. ¿Sí? Creían que porque estaban diestros iban a ganar, creían que eran más fuertes. Y Ujú. por otro lado, la falta de confianza de este pueblo que había visto a un Dios grande y poderoso. Así es. Entonces, Ujú. pienso que ahí hay este problema. Claro. Ay, muchas gracias, Katia, por compartir. Sí, el pueblo de Israel tenían sus ojos fiados en cosas mundiales, ¿cierto? En Goliat, en los filisteos, y olvidaron de fijar sus ojos en Dios. Am, También tenemos Goliat, los filisteos y sus dioses, ¿cierto? Recordamos que Goliat estaba gritando no solamente contra los israelitas, pero también contra su Dios. Estaba amenazada al pueblo de Israel y se burla de Dios. Qué grave la situación. ¿Y se soluciona el problema? Claro que sí, ¿cierto? Esta historia, la solución es clarísima. Podemos ver Dios, Dios dio victoria a Israel. No lo merecieron, tenían temor, tenían miedo y Dios utilizó un niño para mostrarles que Él es el Señor. Entonces, ahí podemos ver por la mano de Dios la victoria y podemos ver por las palabras de David, podemos ver que la victoria vino de Dios y no de David, era de Dios. Amén. Rosángela, ¿algo más para Mm. agregar? Bueno, yo lo que quería agregar era que si se resuelve el problema al David enfrentar al gigante, Así es. ese era uno de los problemas. El gigante, o sea, tenía ya día atemorizando al pueblo con todo lo que el gigante les podía gritar, ¿verdad? Pero, como quien dicen, salió uno, como quien dice, hacia adelante, que fue David, y David lo enfrentó. ¿Qué nos quiere decir, verdad? De que ese gigante lo podemos vencer, los problemas, las dificultades cuando los enfrentamos. Entonces debemos de enfrentar los problemas y así estaremos enfrentando ese gigante. Amén. Amén. Gracias, hermana. Amén. Entonces, ahora pensamos en nosotros, ¿cierto? Pensamos en esta historia y la aplicamos a nosotros. Y el primer pasito es sumamente importante acá, porque cuando pensamos en el punto principal, muchas personas les gusta elegir que el punto principal es la fe de David. Mira la fe de David, la fe de David. Y están enfocando todo en David. Pero eso no es el punto principal, ni David creo eso, porque David con sus propias palabras dijo, compartió el punto principal, ¿cierto? Que él tenía el Dios de ejércitos a su lado. David dijo que tenemos la victoria en Dios. Y también dijo, Dios nos va a dar la victoria para que los pueblos saben que Él es Dios, ¿cierto? Con su propia boca, David estaba dando toda la gloria, toda la honra, estaba admitiendo que el poder no es de Él, es de Dios. Entonces, sí, David mostró fe, claro que sí, como no. Pero eso no es el enfoque acá. El enfoque es que en quién David tenía fe, ¿cierto? Entonces, en Dios Todopoderoso tenía fe y Dios es lo que ganó la batalla. Entonces, pensando en este punto principal, como Dios mostró su fuerza, ganó la batalla por medio de David, está mostrando su gracia y su amor al pueblo. Con esta base vamos a pensar en pecado y gracia ahora. Queridas, ¿qué pecado podemos ver aquí y confesar en nuestras vidas esta historia? ¿Qué opinan ustedes? Bueno,
Yo, Adelante. bueno, en este caso sería cobarde, o cobarde, porque evadimos a veces una responsabilidad que Dios nos dio. Si vemos, a David le importa lo que a Dios le importa. O sea, no es que David esté viendo por lo de él, sino que está viendo por lo que a Dios le exalta, por lo que a Dios lo magnifica su gloria. Y a veces nosotros somos como Saúl, abdicamos. En ese momento Saúl está abdicando porque si nos vamos más atrás sabemos que Saúl es el hombre más alto de Israel y su responsabilidad era liderar a su pueblo y salir de él a la batalla. Y al momento de ponerle la armadura a David no es que está diciendo, ya no voy a ser rey, pero sin palabras está abdicando al darle la responsabilidad a otros. Yes. Y entonces yo creo que el pecado que a veces tenemos es ese miedo, estamos aterrados o desmoralizados. Desmoralizados a veces a predicar el evangelio por todas esas leyes que se están promoviendo, bueno, al menos en mi país, que hasta te pueden meter a la cárcel, pero dices, bueno, es un gigante que están armando muy bien para que tú tengas miedo, para que te desmoralices. Pero cuando lees las palabras de David, realmente tú no eres el que vas a pelear, porque Dios fue el que lo quitó de los osos, Dios fue el que lo sacó de las garras del león, Dios fue el que le dio la victoria sobre ese gigante. Entonces, recordar que la batalla no es nuestra, como decía Martín Lutero, esta batalla no es mía. Entonces, es una batalla que es del Señor y que Él va a vencer a todos esos gigantes, pero realmente pensar en la batalla correcta, en lo que a Dios exalta, en lo que a Dios pone de manifiesto su gloria. Esas batallas son las que debemos de pelear y no abdicar y no tener miedo como Saúl o el ejército de Israel, aterrarnos, creer mentiras y pues prácticamente ese es uno de los pecados, ¿no? Del temor, de creer primero las mentiras o las cosas que los ojos ven, ¿no? Y no pensar en todas las promesas que Dios ha puesto en su palabra respecto a su pueblo. Eso sería un pecado de incredulidad prácticamente. Claro, una falta de fe inmensa y puedo confesar que he vivido este miedo, este temor en mi vida. He sido un tipo de Saúl. He enfocado en el problema, he enfocado en el Goliat, ¿cierto? Y pienso en David. David, mientras todos estaban mirando a Goliat, David estaba mirando a Dios. Dios era tan real para él como Goliat era real para los soldados. Ellos podrían ver al gigante Goliat. David vio al gigante Dios. Y me hace meditar en cuántas veces en mi vida he olvidado a ver al gigante Dios que tengo a mi lado. Ay, sí, estoy muy de acuerdo. Me siento identificada con sus comentarios, querida América. Gracias por compartir. Katy, adelante. Bueno, comparto también lo que dice la hermana. El pecado mayor en todo esto de Saúl y del pueblo de Israel fue la incredulidad, ¿sí? Ese pecado que somos cristianas, conocemos, o sea, creemos conocer mucho a nuestro Dios Todopoderoso, pero cuando se nos presenta una dificultad donde la vemos muy grande, muy gigante, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho con nosotros antes. Porque yo estoy segura que si nosotros en este momento tenemos un problema y lo estamos viendo como Goliat, créeme que ya nosotros antes le hemos mochado la cabeza más de una vez a Goliat, pero como ese pecado de incredulidad, ¿sí? No lo hemos vencido porque viene el temor. Hay algo que decía mi hermana, el miedo, el temor. Nos lleva a qué? A dudar de quién es el Dios que está con nosotros, que calma las tempestades, que calma los vientos y que vence los Goliat. Entonces, más que todo la incredulidad. Y otra cosa que me llama mucho la atención de David, que de pronto puedo tomarlo como, pero David también estaba interesado, porque cuando le hablaron, ay, ¿qué van a dar para el que venza a David?
que el que venza a Goliat, ¿no? Le van a dar a la hija del rey, le van a dar esto, le van a dar aquello. Y hubo como que un interés sabiendo él quién era su Dios, porque la verdad es que David no dudó en ningún momento quién era su Dios, pero mira que despertó en él un interés de que le iban a dar a la hija del rey, le iban a dar, no iba a pagar impuestos y todo lo demás. Entonces, pero bueno, no veo eso como malo, no sé cómo lo vean ustedes, pero me llama mucho la atención de David en este aspecto, que sabiendo lo que Dios iba a hacer, él aprovechó la situación. ¿Para qué? Para ganar, ¿sí? Para ganar dotes, digo Sí, yo, ¿no? lo tengo listado también en mi lista, en mis notas acá, que, bueno, no, sí, es claro de la palabra que David sabía que va a Sí, sí, recibir, el ganador va a sí. recibir riqueza, ¿cierto? Y todo. Y me hace pensar en la motivación de nosotros en el ministerio, por ejemplo. ¿Estamos motivados a servir en amor? ¿Y por qué deseamos servir nomás? ¿O tenemos malas motivaciones? ¿Deseamos fama para nosotros mismos? ¿Deseamos lograr un puesto especial? ¿Deseamos dar la gloria a nosotros o a Dios? Y eso sí es un pecado que podemos reflexionar con esta historia. Bueno, tenemos Mm. no sabemos exactamente aparte de lo que está escrito. Lo que a mí me gustó cuando estoy considerando las motivaciones de David, al final dijo que la victoria es de Dios y es para que el pueblo sabe que Él es Dios. Estaba dando la importancia de la victoria no era para Él, era para Dios, que todos conocen a Él. Y espero que nosotros también, bueno, yo personalmente en el ministerio, deseo dar toda la gloria a Dios. ¿Por qué? O si hay victorias, podemos decir en la vida, espero que las victorias guíen a otros a ver a Dios, ¿cierto? A conocer a Amén. Dios. Am, y siempre tengo motivaciones perfectas, ¿no? No. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos acercarnos a Dios y pedir ayuda en este aspecto, ¿cierto? Que cree en nosotros siempre una corazón nueva y motivaciones buenísimas para su gloria y no de nosotros, sí. Ay, Katia, muchas gracias por compartir, amiga. Rosángela, adelante. Y, profe, yo lo que quería compartir era la opinión que daba nuestra hermana, ¿verdad? Del dote que David sabía que iba a recibir si lograba vencer a Goliat. Pues lo podemos ver, ¿verdad? Y captar y tomarlo por ejemplo. Es como nuestra lucha hoy en día en espiritual. Nosotros estamos hoy en día como un David peleando con Goliat, ¿verdad? Pero nosotros estamos peleando con Goliat, no queriendo no recibir nada a cambio, ¿no? Nosotros queremos, ¿verdad? Poder ganarnos la corona de la vida, lo que nos promete el Señor a través de Amén. su palabra. Y por eso es que nos esforzamos. En ese momento, bueno, David va a recibir el dote, imagínense que libraran prácticamente a su casa, a su padre, de pagar lo que era impuestos, todo lo que tenía que pagar. O sea, era como quien dice un peso grande que le iba a quitar ahí a su casa, para su familia. Hoy en día nosotros estamos igual, estamos peleando la batalla porque queremos recibir la corona de la vida de parte de Dios. Mm, así es. Ay, gracias, amiga, por compartirlo, porque sí, es la verdad. Ya tenemos la victoria, pero también, como Pablo, estamos corriendo en la carrera de la vida. Y Amén, al amén. Así es. final está la corona, ¿cierto? De la vida que vamos a recibir en este día por los méritos de Dios. Entonces, sí, muchas gracias. Hermosa la conexión. Gabriela, adelante. Hola, profe, buenas noches. Y yo coincido con la hermana Sor Ángeles. Ay, perdón, no escuché. ¿Me escucha ahí? Sí, creo. Adelante. No, que yo coincido con la hermana Sor Ángeles
que, mm, que David, eh, lo, mm, más allá de lo que él podía tener la hija del rey y todo lo demás, él fue en el nombre de Cristo y venció porque creo que más que todo él fue a defender al pueblo del Señor Jesús. Sí, así es. Muchas gracias, querida. No, por favor, y quiero, si usted me permite, decirle bueno, todas las hermanas son de mucha bendición, pero la que más me llega al corazón es la hermana Sor Ángeles. Decirle que la bendigo, tiene algo muy especial que me Sí, llega. qué bien. Ay, qué bendición, querida. Gracias por compartir eso. Gloria a Un Dios. besito, profe. Bien. Amigas, quiero compartir bueno, podemos conversar para siempre, pero hay una cosita más que deseo mencionar. Es también el pecado que podemos ver acá, es la burla contra Dios. Por lado de Goliat, ¿cierto? Por lado de los filisteos. ¿Y existe hoy en día esta? Claro que sí. ¿Cierto? La gente que burlen de Dios o de nosotros y nuestra fe, como el hermano de David. ¿Cierto? Es el diablo atacando y es un pecado que podemos ver y nos hace pensar, ¿permitimos eso en nuestras vidas? ¿Permitimos la burla contra Dios, de nosotros o de otros? ¿Lo escuchamos y lo dejamos? ¿Cierto? Porque están hablando contra, como David dijo, contra el Dios viviente. Am, entonces, también es un pecado que podemos mencionar. Queridos, muchas gracias por todos sus comentarios en el chat que estoy mirando. Muy bien. Ay, gracias, Angélica. Sí, eso, el menosprecio que tuvo el hermano. Sí, así es. Bueno, queridas, vamos a la gracia de Dios. Podemos ver su amor acá, claro, en cómo salvó a los israelitas de nuevo. De nuevo, ¿cierto? No lo merecían por nada. Su rey que eligieron estaba con miedo, dejando su puesto y no querían luchar, no tenían la confianza. Y Dios, en su misericordia, de nuevo, era fiel, ¿cierto? Y lo salvó. Pero, ¿qué significa para nosotros entonces? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde podemos ver el amor de Dios hacia nosotros en esta historia? Bueno, bueno, yo lo pienso de esta manera, que Dios provee al hombre que pelea por su pueblo, y en este caso es Cristo. Entonces, nosotros tenemos que voltear al que nos ha liberado, ¿no? Al que ha combatido con esos gigantes, y pues siempre tenerlo en mente, nunca perder ese blanco que es Cristo. Es en su misericordia que Él provee ese hombre de guerra que libra todas nuestras batallas, y es donde podemos decir que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Sí, es perfecto, perfecto. Sí, tenemos un guerrero a nuestro lado, que es el mejor del mundo, Jesucristo, y ganó la victoria contra el Goliat más fuerte de la vida, que es el diablo, el pecado, la muerte. Y ganó. Entonces, David es como una imagen, una sombra de Jesucristo y la victoria que tenemos en Cristo. Y qué increíble, ¿cierto? Qué increíble que el Antiguo Testamento siempre está mostrándonos el Dios fiel que tenemos y como Él nos salvó. Y por eso tenemos la confianza. ¿Cierto? Porque tenemos evidencia, como David pensando en los osos y leones de su vida, ¿cierto? Mencionó la fidelidad de Dios en su vida. Dijo, Dios me ha salvado de ellos y yo sé que me va a salvar de Goliat. Podemos decir lo mismo, ¿cierto? Dios me ha salvado de Me imagino que cada uno de ustedes puede hacer una lista gigante, ¿cierto? De todo lo que han recibido de Dios en sus vidas, aparte de la salvación de nuestras almas, ¿cierto? Dios
sí o sí ha actuado en nuestras vidas. Tenemos evidencias, también evidencias de la palabra, de su mano. Muy bien. Estoy mirando en el chat Gladys mencionando versículo 37, Anita, versículo 45 a 46. Hermanas, ayúdame, por favor. Dejé mi Biblia en mi oficina y no lo tengo a mi lado. ¿Alguien, por favor, puede leer versículos 45 y 46 para nosotros, por favor? Leo. Anita, adelante. Ya, dice la palabra de Dios. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Gloria a Dios. Y es lo mismo para nosotros, ¿cierto? Podemos afrontar a cada Goliat en la vida porque tenemos al Dios de ejércitos a nuestro lado. Muy bien, gracias Anita por leerlo. También estoy mirando en el chat, David no iba con espada, lanza ni escudo, sino en el nombre de Dios. Muy bien. En el amor de Dios lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, al igual que David peleó la batalla. Perfecto. Muchas gracias, amigas. También estoy pensando en David. Dios utilizó David, un joven, una onda, una piedra. Es decir, ¿Dios puede usar nosotros? Claro que sí, ¿cierto? Dios nos usa en su reino, en su ministerio. No porque no necesita, no porque Él, Dios, nos necesita, porque desea utilizarnos. Entonces, cuando tengo un Goliat en mi vida, puedo tener fe en Dios que Él puede usar mis manos, mis recursos, quién soy yo, y Dios puede usarlo para su gloria. No necesito pensar que hay que ir y capacitarme mejor, hay que ir y tener mejor fe, hay que ir y hacer algo. No, puedo afrontar a Goliat con la confianza que Dios me da todo lo que necesito. Y en eso también pensamos en el gran amor de Dios, que nos usa en su ministerio. Desea que nosotros seamos parte de su reino. Y qué misericordia increíble que no solo no lo merezco, pero tampoco soy capacitada y Dios, por Él, nada es imposible y Él me da lo que necesito para su gloria, para su gloria. Y a ustedes también. Entonces, ¿qué pedimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, queridas, después de leer esta historia? ¿Qué pedimos que Dios nos da, nos concede después de estudiar David y Goliat? ¿Qué opinan ustedes? Rosa Ángela, adelante. Y luego Katia. Lo que Dios no, o sea, lo que me hace sentir a mí, pues esta palabra, es lo que Dios obra a través de esta palabra. Cuando Dios nos llama, nos llena de esa confianza, ¿verdad? Como la tuvo David, que aunque el gigante lo puso como insignificante, ¿verdad? Muchas veces nosotros hoy en día vemos a otras personas y muchas veces nos sentimos significantes, pues, pero podemos ver que, ¿verdad? Esta palabra nos hace sentir, ¿verdad? Que tenemos un Dios grande, pues, que aunque nosotros creamos que somos significantes, no somos hombres y mujeres de mucho valor
para Dios y que Dios nos enseña, pues, de que Él está con nosotros, de que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Que Dios es el que libra la batalla por cada uno de nosotros. Nosotros solamente debemos es de orar, clamar y someternos más con Dios para que sea Dios el que pelee por cada uno de nosotros. Así es. Amén. Gracias, querida. Katia. Bueno, le pido a Dios, después de leer esta historia y compartirla con ustedes, que nos ayude, que me ayude a mantener mi mirada fija, eh, como lo hizo David en este momento, su mirada fija en el Dios que podía ayudarlo a librar esta batalla. Que cada día de nuestras vidas nosotros podamos ver al Dios que comenzó una obra maravillosa en nosotros y que la va a terminar. Que no miremos lo grande, lo fuerte de las circunstancias, sino del Dios todopoderoso, el gran yo soy que está con nosotros, que es el que va a vencer cada circunstancia de nuestras vidas. Le pido a Dios que nos dé mucha fe, o sea, yo le pido que me dé esa fe que veo en David, que David no se dejó y que no necesitó una armadura de Saúl para vencer. Nosotros no necesitamos más de lo que Dios a nosotros nos ha dado. ¿Sí? Así es. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos, con eso Dios nos va a dar la victoria. Amén. Entonces, le pedimos que nos dé de esa fe de David, Dios mío, tremenda, tremenda en cada circunstancia de nuestras vidas. No hay Goliat para nosotros cuando tenemos nuestra mirada fija en Cristo Jesús. Jesús. Y Dios es el autor y consumador de la fe. Entonces, a, a Él directamente podemos tener esa oración que nos conceda más fe, ¿cierto? Porque Él es lo que obra fe en nosotros. Nos da lo que necesitamos. Y la fe no es una reflexión de nosotros, es más una reflexión en Dios, ¿cierto? Que la fe no tiene importancia si está en cualquier persona. La fe solamente vale cuando está en Dios, ¿cierto? Porque la fe no es de nosotros, es de Dios. ¿Quién es Él? Y tengo la misma oración, que Dios nos conceda las oportunidades de crecer en la fe, de conocerle más. Y también que buscamos a Él siempre en su palabra, en oración, y que siempre damos la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Muy bien, gracias queridas hermanas. Entonces, ahorita regresamos a un captar de consejería. ¿Cuándo sería una oportunidad, un momento de consejería, cuando sería buena abrir la Biblia nomás a 1 Samuel 17 y leer la historia con alguien? Para que ellos puedan interactuar con la historia y ver Dios Todopoderoso en sus vidas también. Estoy pensando en alguien que tiene un tipo de Goliat en su vida, ¿cierto? Alguien que está luchando contra algo gigante, parece, para ellos, que se ve imposible, quizás tienen miedo, temor. Qué oportunidad de leer esta historia con ellos, ¿cierto? O quizás hay una familia, un familiar, un conocido que está contra a Dios o contra nuestra fe, como los filisteos o como el hermano de David. También una oportunidad de leer esta historia y enfocar los ojos en Dios. En el ministerio, muchos de ustedes están trabajando o sirviendo en iglesias, ¿cierto? En grupos de fe. Cuando tomen pasos grandes en el ministerio, qué momento de sentar y leer esta historia juntos y pensar en la gloria de Dios y que la victoria ya tienen en Cristo.
Am, Angélica, ay, gracias por compartir este salmo. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y eso es como un punto increíble porque ¿quién escribió Salmo 23? David. David, ¿cierto? Entonces, sabemos que la presencia de Dios es todo lo que nos ayuda hoy en día, ¿cierto? Bueno, amigas, algunos comentarios, preguntas sobre la consejería y la oportunidad de compartir una historia bíblica como esta historia con alguien. Katia, veo su mano arriba. Profe, ahora que estaba usted hablando sobre esos momentos, hay momentos en nuestras vidas, por ejemplo, en las familias, en los hogares. En los hogares a veces se nos presentan problemas. Nosotras como mamá, se nos presentan problemas con nuestros hijos, que vemos eso como un gigante, que creemos que no va a haber solución. De pronto, un hijo con un drogadicción, un hijo con cualquier momento difícil, y para nosotros como madre se nos presenta como ese gigante que no podemos. Entonces el momento de coger la historia de David y decir, así como David venció ese gigante, de igual manera nosotros podemos vencer ese gigante que se nos está presentando en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en el entorno donde vivimos, la persona que uno quiere y no tiene cómo ayudarle, presentarle esta palabra que es poderosa, y que así como venció David, esa persona puede vencer, ese hogar puede vencer, esa familia puede vencer, cuando ponemos nuestra mirada solamente en Dios, saber que Él es el que lo puede hacer. Esa es mi Amén, amén. Muchas gracias por compartir, Katia. Y recordamos como el Salmo 23, aunque caminamos por valles, Dios está con nosotros. Sí, Amén. la historia de hoy tenemos evidencia de la victoria instante, ¿cierto? Dios dio victoria a David casi así, ¿cierto? En este día. Y a veces la voluntad de Dios es permitir que sigamos en la valle por un momento. Y la Salmo dice, aun cuando caminamos por la valle, no voy a tener temor. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Entonces, en la esperanza también, en la lucha también, como mamás, como comentaste, la esperanza, la fe que tenemos es que Dios está con nosotros, el Señor de ejércitos. No estamos confiando en victorias mundiales, estamos confiando en la victoria que ya tenemos, sí. Y eso es lo que nos da la esperanza, ¿cierto? Y la paz que sobrepase todo entendimiento, que encontramos solamente en Cristo. Rosángela, adelante, amiga. Bueno, profe, algo que muy poco hablo, ¿no? Es la situación, por lo menos yo usaría, ¿verdad? Esa historia para con mi esposo. Nosotros hemos estado enfrentando en estos meses, mi esposo enfermo, primero era cervical, muy enfermo, demasiado enfermo, eso era inyecciones, pastillas para el dolor, o sea, se nos ha levantado un Goliat. Ujú. Después, bueno, profe, cuando ya yo veo que él está mejorando, se enferma de la monoclosis, pero no habían dado de qué era eso. Y le estaban poniendo para la infección cuando la monoclosis no quiere nada con eso. Ya. Y se me agrava mi esposo. Y yo, bueno, Señor, decía yo, y siempre, o sea, con él diciéndole, o sea, todo lo que hemos estado enfrentando estos meses. Cuando ya mi esposo, mi hermana lo veo yo, o sea, que está ya recuperado de eso, ya tenemos ya creo que como 6 meses que está enfermo ahora de la próstata. Mm.
tenido sondeado. Ujú. Ya gracias a Dios le quitaron la sonda, pero siempre tiene eso inflamado. Y bueno, nosotros hemos optado por ayunar, por hacer matutino, hacemos clamores a las 3 de la tarde. O sea, meternos más con el Señor, pues, creyendo de que Dios es el que nos da la victoria de todo esto. Entonces, y así, mi hermana, es que nosotros podemos vencer a Goliat, ¿verdad? Y creyendo, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que ser como David, ir hacia el frente, pelear la batalla y pagar el precio para que sea Dios dándonos la victoria en todo esto. Ujú. Por lo menos yo siempre digo, bueno, esto está como David y Goliat, que se ha levantado y ya ha estado ahí queriendo, como quien dice, derrotarnos, pero la palabra de Dios dice que con Cristo somos más que vencedores. Así es, así es. Eso, gracias por, sí, con Cristo somos más que vencedores, sí. Y los Goliaths que tenemos en la vida, hay dos verdades que siempre recordamos. Bueno, hay tres verdades que recordamos cuando hay un Goliat en la vida. Uno, somos más que vencedores ya, ¿cierto? Ya tenemos la victoria en Cristo. Y la segunda verdad es, es que con Dios nada es imposible. Nada es imposible con Dios. Y la tercera verdad es que buscamos siempre la voluntad de Dios. Y a Amén. veces su voluntad no es lo que esperamos, ¿cierto? Y me hace pensar en Pablo. Y cuando él habló de su aguión, ¿cierto? Y como oró, que Dios saque este problema de su vida. Y Dios dijo, no, porque mi poder está en su debilidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También me hace pensar en Jesucristo la noche antes de su crucifixión. Oró, Dios, saca esta copa de mí, pero sí es tu voluntad. Y el siguiente día, Cristo fue a la cruz, ¿cierto? Entonces, ahí es otro ejemplo de la voluntad de Dios, que es para el bien de todos, ¿cierto? Amén. Entonces, con situaciones de salud, siempre descansamos en esas verdades. Ya tenemos la victoria. Amén. Dios es todopoderoso y confiamos en su voluntad. Y como David no depende de nosotros, no depende de nuestras obras ni acciones para tener victorias en este mundo. No, depende de Dios y lo que Él desea, ¿cierto? Amén. Entonces, ay, gracias por compartir, amiga. Gracias por compartir y la paz de Cristo es ya ahí en sus corazones que Él está contigo. Él está contigo. Amén. No hay más que podemos pedir, ¿cierto? Él está con nosotros. Abrazos, Rosángela. Rosa, adelante. Profe, no sé si lo que voy a decir está bien, pero yo lo siento así. Yo en mi vida, gracias a Dios, no he tenido un Goliat, porque si lo haya tenido, lo he tenido a Dios siempre, y Dios es más grande que Goliat. Ujú, Es como justo dijo, su palabra es justa la que dijo Jesús, ¿no ve? ujú. Bienaventurado el que cree sin ver, ¿no ve? Así es, Por eso digo que yo no he tenido un Goliat, porque siempre le he dicho que Dios es más grande que Goliat, así es. gracias a Él. Eso era lo que quería decir. Amén, Rosa, amén. Entiendo lo que estás compartiendo. O también podemos decir, hemos tenido un Goliat, que es el diablo, el pecado, la muerte, pero ya no lo tenemos, ¿cierto? Ya no, por Jesucristo, por Jesucristo. Gloria a Dios. Queridas, muchas gracias por la conversación. Vamos a seguir adelante, pero si desean seguir conversando, siempre podemos después de la clase.
Pero hay mucho que podemos reflexionar, meditar en esta noche y damos gracias a Dios por esta historia. Y también imagino, espero que Dios está colocando en cada uno de ustedes, en sus corazones, quizás una persona en su casa, en su trabajo, en su vecindario, una persona que necesita escuchar de esta historia. Espero que cada uno de ustedes puedan tener la oportunidad de compartir la historia con alguien y confiar en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y como Dios habla por su palabra. Y pueden abrir este capítulo y leerlo con alguien y conversar nomás de la bondad y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. La cosa que quería compartir con ustedes al final es pequeño, va a tomar como 2 minutos, pero solo es recordarles de que este curso se llama La Nación Elegida. ¿Por qué? Porque Dios utilizó la nación elegida de Israel para proteger a su promesa de enviar un Salvador. Entonces, podemos ver en las historias de este curso la nación elegida y cómo Dios estaba guiándoles y cuidándoles, como en esta historia. ¿Para qué? Porque por ellos Dios quería enviar a Salvador, Jesucristo. Entonces, voy a mostrarles 2 imágenes bueno, de la línea de Jesucristo y de la nación elegida empezando con Abraham. Y aquí podemos ver a Abraham hasta David. Nosotros en este curso empezamos con Moisés en este curso. Entonces, en la lista acá podemos ver Judá, que es el hermano de José. Después fueron a Egipto, al pueblo de Israel, y mientras estaban en Egipto, nació Moisés. Y en esta época empezamos este curso, la nación elegida. En otros cursos de Academia Cristo van a ver otras historias de la imagen que está aquí, pero nosotros empezamos con Moisés y abajo pueden ver Isaí y David, donde estamos ahora, ¿cierto? En la próxima imagen pueden ver la línea desde David hasta Jesucristo. Y allá pueden ver que hay 2 columnas. Y las 2 columnas que proceden de David demuestran que Jesús es el hijo de David legalmente por parte de José y también por sangre por parte de María. Entonces podemos ver acá, bueno, generaciones, ¿cierto? De la nación elegida y podemos reflexionar en cómo Dios en cada año estaba cuidando a este pueblo para la llegada de nuestro Salvador. Y podemos ver acá en este linaje hay gente pecaminosa, hay gente escandalosa, hay gente que son gentiles y Dios los usó, ¿cierto? En su historia de la salvación. Y nosotros ahora, por Jesucristo, pertenecemos a esta imagen. Podemos colocar cada nombre de nosotros ahora ahí abajo de Jesús, porque nosotros pertenecemos a la nación elegida como creyentes por la sangre de Jesucristo. Dios protegió la nación elegida y su promesa de salvación. Bueno, queridas, terminamos con el tema del curso que es Salmo 27. ¿Quién escribió Salmo 27? David. David. Entonces, David sabía por experiencia lo que escribió acá en Salmo 21. El Señor es mi luz, es mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? ¿Quién? Nadie. Ya tenemos la victoria en Cristo. Bueno, amadas hermanas, para el jueves vamos a ver la historia de David de nuevo, pero David como rey. Entonces, les invito a leer, es un poquito más largo, 3 capítulos del libro Segundo Samuel.
Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, por favor. Y en esos capítulos vamos a ver algunas instancias de la vida de David como rey de Israel. Y como siempre, les invito a pensar en un captar. Quizás pueden pensar en un momento de consejería, cuando podrían compartir capítulos 5, 6 o 7 de Segundo Samuel con alguien. Y terminamos, hermanas, con la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, queridas hermanas. Amén. Buenas noches, queridas hermanas. Abrazo desde Venezuela. Ay, qué linda, María. Abrazo de Amén, Ecuador. amén, amén, amén. Que Dios les bendiga.